Considere el siguiente problema. El diagrama PV de la figura, este que se muestra acá, describe las trayectorias de un mol de gas cuyas energías internas inicial y final son 91 joules y 182 joules respectivamente. Se nos pide que para cada una de las trayectorias IAF, IBF e IF hay que calcular el trabajo realizado sobre el gas y la energía neta transferida al gas en forma de calor. Y B, suponiendo que una máquina térmica describe el proceso IBFAI, se nos pide calcular la eficiencia de esa máquina. Las ecuaciones relevantes van a ser la primera ley de la termodinámica, la ecuación de la eficiencia de una máquina térmica, que es la que vemos acá, donde QF lo vamos a llamar calor de salida, y QC es el calor de entrada, y esta equivalencia de que una atmósfera por litro equivale a 101,3 joules. Con estos elementos vamos a empezar a trabajar en la resolución de este problema. Partamos para analizar la trayectoria IAF, que es esta que está marcada en rojo. Por la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo, de donde el calor va a ser igual al cambio de energía interna más el trabajo. De los datos del problema tenemos que el cambio de energía interna va a ser 182 joules menos 91 joules, que sería 91 joules. El trabajo sería este, donde el trabajo sería igual a 1,5 atmósferas por 0,8 menos 0,3 litros, que sería 1,5 por 0,5, nos daría 0,75 atmósferas por litro, de donde sabemos de que una atmósfera por litro equivale a 101,3 joules. Por lo tanto, el trabajo total en este caso sería 75,975 joules. Ese sería el trabajo que correspondería al trabajo IAF. Por lo tanto, el calor IAF sería delta U, que es 91 joules, más los 75,975 joules. Por lo tanto, el calor en este caso daría 166,975 joules. Y con eso tenemos claro lo referente a la trayectoria IAF. Ahora, para la trayectoria IBF, que es esta de acá, también se aplica la primera ley de la termodinámica. El cambio de energía interna es el mismo, pero ahora el trabajo va a ser todo esto de acá. Estamos rayando. Entonces, va a tener que el trabajo, que va a ser igual al trabajo IBF, sería 2 atmósferas por 0,8 menos 0,3 litros. Esto es 0,5, 2 por 0,5 sería una atmósfera por litro, que equivale a 101,3 joules. Y el calor, que sería el calor IBF, sería delta U, que es 91 joules, más los 101,3 joules. Y eso nos daría un calor para este intervalo de 192,3 joules. Y con eso tenemos analizado el problema para la trayectoria IBF. Finalmente, para la trayectoria IF directa, que es de aquí hasta acá, nuevamente la primera ley de termodinámica, nuevamente el cambio de energía interna, pero ahora el trabajo va a estar dada por esta área bajo la curva. En este caso el trabajo sería el trabajo IF, que sería el área de ese trapecio, que sería un medio de la suma de las bases, que sería 2 más 1,5 atmósferas, por la altura, que sería 0,8 menos 0,3 litros. Tengo 3,5, aquí tengo
0,5. Entonces el trabajo sería 3,5 cuartos atmósfera por litros, que sería 0,875 atmósfera por litro, donde 101,3 joules equivale a una atmósfera por litro. Se simplifican y nos quedaría que el trabajo en este caso sería 88,6375 joules. El calor en este caso sería el cambio de energía interna 91 joules más los 88,6375 joules, de donde el calor en este caso sería 179,6375 joules. Y con eso tenemos analizado el caso de la trayectoria IF. Ahora vamos a ver qué pasa en el ciclo IBFAI. Podemos ver que sucede lo siguiente. Tal como vimos en la situación anterior, por el ciclo IBF tenemos un calor de entrada que sería igual a los 192,3 joules que calculamos anteriormente, que eso lo obtuvimos para el caso IBF. Por otra parte, el FAI, esta parte, es el IAF al revés. Sabemos que para el IAF el sistema permite ingresar 166,975 joules. Por lo tanto, para el FAI, para el proceso inverso, vamos a tener un calor de salida QF que sería menos 166,975 joules. Si en el IAF entran 166,975, en el FAI salen 166,975. Eso se traduce en un signo negativo. Entonces, el calor neto sería QC menos QF, que serían los 192,3 menos 166,975 joules, que eso nos daría un calor neto de 25,325 joules. Ahora, ¿cuánto sería el trabajo del ciclo? Sería estar bajo la curva de acá, que sería 2 menos 1,5, 0,5 atmósferas, que es lo que tenemos acá, por, esto es 0,5, esto aquí sería 0,5, por 0,5 litros. Entonces esto nos daría 0,25 atmósfera por litro. Hacemos la conversión, 101,3 joules equivale a una atmósfera por litro. Simplifico este con este. Y el trabajo del ciclo nos daría exactamente los 25,325 joules. Si se fijan que estos dos valores dan iguales. ¿Qué es lo que ocurre? Eso se tiene que cumplir. Como el proceso completo es cíclico, eso implica que el cambio de energía interna total es cero, y en virtud del primer principio de la termodinámica se tiene que dar de que el calor neto tendría que ser igual al trabajo del ciclo. Y esto aquí se cumple. Y finalmente podemos calcular la eficiencia de la máquina de la siguiente manera, como 1 menos la magnitud del calor de salida dividido la magnitud del calor de entrada. Sería 1 menos el calor de salida, que es 166,975, dividido en 192,3. Todo esto en joules. Se simplifican los joules. Y al calcular esto, nos va a quedar aproximadamente 0,1317. O sea, una eficiencia total de esta máquina de 13,17%. Y con esto damos por
resuelto este problema.